Hola, muy buenos días, tardes o noches, no sé a qué hora nos están viendo. Nosotros somos Ana y Alex. Somos un matrimonio que queremos, que Dios ha permitido que podamos contar nuestra historia por medio de este canal, de este hermoso canal. Pero antes de comenzar, queremos hacer una oración. Ok, en el nombre del En el nombre del Padre, Padre, del del Hijo, Hijo, del del Espíritu Espíritu Santo. Santo. Amén. Amén. Señor mío y Dios mío, te entregamos nuestro testimonio, lo que has hecho en nuestra vida, Señor. Dando la gracia de poder dar el mensaje que quieres comunicar a cada una de las personas que van a ver este directo, este mensaje, este testimonio. Que seas tú, Señor, a través de nuestros labios, hablando y comunicando, Señor. Abre los corazones, los oídos de aquellas personas que de pronto los tienen muy duros, Señor, para que este mensaje, Señor, entre hasta el fondo del corazón. A ti, Santísima Virgen María, te pedimos que nos acompañes, que nos asistas, que protejas este momento, todas nuestras pertenencias materiales, espirituales, corporales. Te pedimos que cubras este canal, que nos ayudes a llevar tu mensaje hoy y siempre. Amén. Gloria al Padre, al Amén. Hijo, al Espíritu Como Santo. era en un principio, es ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Muy bien. Bueno, Santo. los saludo yo también. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bueno, nosotros somos un matrimonio que el Señor ha restaurado. Nosotros llevamos 20 años de casados, 20, y 5 de novios, o sea, llevamos media vida juntos. Y el Señor, pues, nos ha permitido regalar nuestro testimonio hace unos años. No es fácil uno hablar de pronto de esas situaciones que le han causado a uno dolor, pero ha servido para que otras parejas quizás reflexionen un poco y se den cuenta de que si a nosotros el Señor nos rescató literalmente de las cenizas, porque a ti no. Entonces, bueno, esta historia comienza desde el colegio, amor. Pues de pronto hablar un poquito acerca de cada uno. Yo vengo de una familia católica. Mi mamá, mis abuelos sí muy rezanderos, oraban mucho, mis abuelos. Mi mamá también de mucha oración. Pero yo la verdad no era muy asiduo a la iglesia, era de vez en cuando que iba a una Eucaristía, muy de vez en cuando, no era recurrente en mí. De hecho, yo me decía católico, pero solo católico de nombre, no lo practicaba casi realmente. Y bueno, y ya, pero tengo una infancia como muy tranquila, muy normal, al lado de mis padres, mis dos hermanos, y ya, y sigo un proceso escolar, y ya en la última etapa del colegio, en los últimos años, me encuentro con mi esposa, pues nos conocemos en el colegio, y ahí arrancamos pues como una amistad simplemente, y eso que éramos amigos así de los que nos veíamos de lejos, ¿cierto? No compartíamos mucho porque ella era la novia de un amigo mío. O sea, no éramos tan amigos. No éramos tan amigos realmente, éramos Nos más conocíamos. como conocidos, sí, realmente era así. Bueno, yo también vengo de una familia católica, realmente muy católica. Tengo muchos familiares, bueno, ya muchos han muerto, pero religiosos. Mi mamá es sobrina de Monseñor Alfonso Uribe Jaramillo. Él aquí, pues en Medellín, los que no lo conocen, él aquí en Medellín, pues fundó muchas obras, hizo muchas obras. Entonces, digamos que sí traigo un lazo fuerte allí en la parte como espiritual y católica. Pero lamentablemente, y yo me hago esa pregunta todo el tiempo porque uno se va perdiendo en la vida, ¿cierto? Pero como decíamos en el testimonio que contamos también antier en una cena romántica de matrimonio muy hermosa, decíamos, a los padres que hoy en día están orando por sus hijos, no crean que esas oraciones se pierden. Yo creo que todas las oraciones que hicieron nuestros padres fue los que de pronto la Virgen recogió para podernos rescatar. Así es. Bueno, no, entonces en el colegio, no, si yo tenía otro novio, amor, sí, yo tenía un novio y ya ese novio El novio de después... ella era muy amigo mío, éramos muy amigos y simplemente yo la veía y yo decía, no, pues es muy linda, pero era la novia de un amigo. De hecho, terminamos el colegio, yo viajé fuera del país, me fui para los Estados Unidos, estuve allá estudiando un tiempo. Cuando regreso, vuelvo, yo conservaba a los amigos del colegio, Ana también, y
ahí empezamos pues como a vernos nuevamente. Y este amigo mío que fue novio de ella años atrás, pues me empezó a decir que yo le gustaba a Ana y que si lo llevaba a un lugar donde estaba, donde ella se encontraba con sus amigas. Yo le decía que no me contara, que no me dijera mentiras, que yo lo llevaba, que no tenía ningún inconveniente, porque yo tenía carro y él no tenía, yo te puedo llevar, pero no me digas esas mentiras. Y él me dijo, no, sí, es cierto. Entonces ya yo empecé como a interesarme, yo decía, ¿será verdad? Y empecé a visitarla y bueno, y ahí empezamos pues como un noviazgo. Sí, sí, sí. Antes de seguir con el testimonio, miren, esa parte es muy bonita porque yo, pues, sí era amiga de este exnovio, digamos, de amigos, y algún día hice un comentario sobre Alex. Y es muy hermoso como hoy en día la esposa de él también era amiga mía y yo también le hice a él los cuartos, como se dice aquí en Colombia, con él. O sea, ellos se casaron, nosotros nos casamos y somos súper amigos. Bueno. Siguiendo con el tema, bueno, nosotros empezamos un noviazgo, lo que llamamos ahora noviazgo del mundo. Pues que en ese entonces uno decía Que normal, era un noviazgo normal. normal. Pero Alex tenía negocios de licor. Tenía bares, licoreras, bueno, no sé cómo lo llaman en tu país, licoreras, bares, negocios de fiesta, Nocturnos. nocturnos. Entonces, obviamente esto traía un montón de situaciones, licor, fiestas todo el tiempo, era hasta la madrugada. Entonces era un mundo, era una relación muy del mundo, sí, como lo acabas de decir, muy insana realmente. Exactamente, sí, porque uno que se encuentra en esos lugares, por ejemplo, los negocios de Alex todos eran decorados con vírgenes, con imágenes religiosas, y a uno le parecía muy normal, o sea, es normal, nosotros no estamos haciendo nada malo ni nada diferente a lo que hace la mayoría de los jóvenes, pero sí, esa era nuestra vida, era mucha vanidad, rumba, muchos excesos. Gracias a Dios no como de drogas y esto, pero sí era alcohol, era de rumbear, era de estar en un lado y en el otro, de trasnochar demasiado. Eh, la música que escuchábamos, una música bien dañina para nuestra alma. Eh, y bueno, así era nuestro noviazgo y como muy materialistas, nos volvimos muy materialistas, ¿cierto? Éramos y cero Dios, o sea, por ninguna parte. En la vida de nosotros, yo creo que no íbamos ni a misa en esa época, No, ni no, no. siquiera a misa de ¿cómo le decías tú? Misa de afuera, cuando nos... Ah, misa de atrio. Misa de atrio, que uno ve que los pelados se hacen afuera, se recuestan en los carros Los jóvenes y se creen hacen que están afuera de en... la iglesia. Por ejemplo, aquí veíamos en Creemos. ciertos lugares donde las personas iban mucho a la Eucaristía, pero era hacer vida social, hacerse desde la parte de afuera, de la puerta de la iglesia hacia afuera, a quedarse conversando, pero de ahí escuchaban un poco la Eucaristía y decían que estaban en misa, pero realmente no. Yo creo que así éramos nosotros. Exactamente. Bueno, y todo, y la manera de vestir, o sea, nosotros teníamos de verdad una relación del mundo, lo que ahora uno en este camino espiritual dice, bendito Dios, y yo iba por mal camino. Bueno, y cree uno que porque no está haciendo nada malo, entre comillas, pues está bien. exactamente. Bueno, de ahí... Pero durante este tiempo ya llevábamos casi 5 años. Y bueno, y llegó un momento en el que yo hago nuevamente un viaje a los Estados Unidos y le digo a Ana, en ese momento mi novia, le decía yo que yo no me iba a demorar mucho. Pero fui, me quedé un tiempo, me quedé trabajando, le decía, voy a quedarme un mes más. Ella me decía, ok. Entonces yo veía que seguía trabajando, recogía dinero y me volví muy materialista. O sea, para mí mi, mi base y mi fortaleza era el dinero. Esa era realmente como, se me va la palabra, era como en lo que yo realmente Tu fundamentaba soporte, todo, mi como... soporte era el dinero. Toda la parte para mí era lo importante, tener dinero. Entonces me quedaba otro mes y otro mes hasta que ella me dijo, ay, mira, ¿sabes qué? Quédate allá, olvídate de mí, que es que tú lo único que te interesa es eso. Entonces yo en ese momento me asusté. Yo dije, ay, esta mujer se me va a ir. ¿Qué voy a hacer? Me voy a devolver mejor. Entonces ya dije, bueno, listo, ya. Lo que fue, me devolví a Colombia, regreso. Y cuando regreso, la encuentro muy fría, muy distante. Yo dije, no, esto está, pero mal. Mal, ¿Qué mal, mal. esperabas? Entonces dije yo, ya sé qué voy a hacer. Le dije yo, ¿qué tal si nos casamos? Y ella, Bueno, bueno, sí, casémonos. O tenés un sea, calendario por ahí. entonces a que yo vea.
¿Qué tal si Sí. aquí miramos la fecha? Ah, ¿qué te parece? ¿Te gusta Ay, diciembre? me encanta diciembre. Listo, que Vaya, sea un 14. Es que 14. 24 maluco. No, Sí, 14 de diciembre. listo. Listo. O sea, así Decidimos fue nuestra decisión de casarnos, así de... súper inmadura, nada analizado, o sea, fue un impulso. Fue un impulso, entonces comenzamos mal, muy mal el matrimonio. No, y que uno se casa en ese, pues así por la Iglesia Católica, porque es como su, como o sea, como si tú eres católico, te casas por la Iglesia Católica, pero no entiendes ni siquiera el sacramento. O Y como sea, éramos de familias muy católicas, pues más la familia de mi esposa que la mía, realmente era como lo que era la tradición. O sea, cómo no vamos a casar por la iglesia católica? Pues obviamente nos toca. No es que no lo quisiéramos hacer, sí lo queríamos hacer, pero no entendíamos el valor del sacramento como tal. nada. Entonces fue duro porque, mira, la decisión y el matrimonio fue en 3 meses. Mi mamá casi se desaparece, se volvió flaquita, flaquita, y mi mamá lloraba mucho y en el fondo de su corazón sabía que pues era un matrimonio que en ese momento no era viable y que quizás nosotros estábamos cometiendo un grave error, porque también había visto nuestro noviazgo como era, terminábamos, volvíamos, bueno, era una cosa complicada. Y y cuando nosotros decidimos casarnos, éramos tan supremamente irresponsables y vivíamos como en un mundo, yo no sé ni qué mundo era ese, que llegó el día de casarnos y nosotros ni siquiera teníamos dónde vivir. O sea, nosotros ni siquiera, es que uno tiene que conseguir una casa donde vivir. O Cuando sea, regresemos, o sea, lo pensamos en la luna de miel, en la fiesta que íbamos a tener, pero ni siquiera o sea, ni siquiera en ese sacramento, en la iglesia, no éramos en la iglesia, sí, recibiendo la Eucaristía, pero pensando en lo que venía después. yo ni siquiera me acuerdo, pues no me acuerdo como esos detalles que uno escucha personas que sí se casaron como Conscientes tan de ese consciente, que sacramento, qué hermosa la homilía, qué hermoso. Y yo no, yo que las recuerdo, lecturas, que el sí, no, Evangelio, que y yo yo no pensaba, como recuerdo. nos íbamos para la luna de miel ese mismo día, para mí era importante eso, el vestido, la cosa. Y es doloroso ahora cuando uno lo cuenta, Sí, ¿cierto? claro, Pues por sí, supuesto. es doloroso porque pues ya entendiendo lo que es el sacramento, dice, Dios mío, cuánto nos perdimos nosotros ahí. Y dice mi esposo muy lindo que, Yo les digo mucho a las personas cuando contamos nuestro testimonio que nosotros llegamos a la iglesia y conocimos a Dios allá. Lo veíamos allá atrás, una imagen grande de un Cristo, y ahí en la Eucaristía. Y haga de cuenta que nosotros llegamos, lo conocimos. Bueno, Señor, aquí estás, nosotros también, pero ya terminó la Eucaristía y nosotros nos vamos y tú te quedas aquí. O sea, nosotros no lo invitamos al matrimonio, no lo invitamos al hogar. Nos fuimos y él se quedó allá y nosotros nos fuimos para el mundo, a vivir lo que ofrece el mundo. y a vivir a nuestra manera. O sea, ni siquiera, como les digo yo a muchas parejas, que dicen, entonces, Ana, este fue el esposo que Dios quiso para mí. Yo le digo, no, mi amor, ese fue el que tú quisiste. Porque mi esposo dice claramente, mira, el Señor a ti te da la oportunidad, a ti, tú no puedes escoger a tu mamá, a tu papá, a tus hermanos. Él te permite escoger una persona y es tu esposo. Lo que pasa es que el Señor es tan misericordioso que Él coge todos los desastres que hacemos y de eso hace unas obras hermosas, pero no sabemos ni siquiera, nosotros no discernimos un matrimonio, ni mucho menos. No, cero. Bueno, cuando nos fuimos, no teníamos dónde No vivir, teníamos dónde vivir, pero entonces, no teníamos nada. unos días antes, mi papá se me acerca y me dice, hijo, ¿tú por qué? ¿Sé dónde van a vivir? Y no, pues estamos buscando como dónde rentar un apartamento, bueno, como dicen en España, un piso. Y, y buscamos qué arrendar, dónde íbamos a vivir. Y resulta que no encontramos, era un desastre todo lo que veíamos. Y cuando él nos dice, ¿por qué no vendes tu carro? Y con el dinero del carro pagas una cuota inicial de un apartamento y luego sigues pagando las cuotas a medida que vas avanzando pues, con tus ingresos. Yo le dije, ¿el No, carro? el carro, ¿qué tal? Era un ¿Cómo, artículo de primera necesidad en ese cómo me momento. voy a bajar del carro si yo me sentía súper bien teniendo carro? Entonces yo decía, ¿cómo voy a quitarme ese privilegio de tener mi propio vehículo? Entonces éramos muy inmaduros, no analizábamos nada de este tipo de cosas. Mi papá me dijo, pues, ¿cómo se te ocurre pensar primero en un carro y no en la casa? Entonces yo dije, listo, vendí el carro
compramos un apartamento sobre planos. Mientras lo iban haciendo, nos fuimos a vivir a la casa de mi suegra y regresamos de la luna de miel. Mi suegra nos tenía una habitación súper organizada, ya habíamos comprado pues la alcoba, todo vaya organizadito y nos fuimos a vivir allá. Pero yo digo que en esta parte yo vivía el matrimonio de la siguiente manera. Yo me sentía un soltero casado. O sea, yo vivía como soltero, pero estaba casado. ¿Qué quiere decir esto? Que, por ejemplo, una primera experiencia inicial. 10 días después de nuestro matrimonio, o sea, el 24 de diciembre, yo venía acostumbrado siempre en mi vida a vivir todos los 24 de diciembre hasta el 25, o sea, quedarme hasta el amanecer, quedarme de fiesta toda la noche. El 31 de diciembre hasta el 1 de enero de igual manera. Entonces yo decía, ¿por qué este año va a Y ser los diferente? 25, 26, 27, 28. Entonces yo decía, ¿yo por qué voy a dejar de hacer esto si no estoy haciendo nada malo? Entonces yo me fui el 24 con mi esposa, para donde nuestra familia, la cena de Navidad. Ella me dijo, no, estoy muy cansado, vamos para la casa. Llegamos a la casa, 1 de la mañana, y yo decía, pero ¿cómo así que yo me voy a entrar ya? Y llamaron mis amigos, ¿dónde estás? Vámonos de fiesta. Dije, claro, para mí era normal. Me levanté, me empecé a vestir y mi esposa me miraba de arriba abajo. ¿Y usted para dónde va? Yo le dije, es que es 24 de diciembre, ¿yo cómo me voy a quedar en la casa? Normal. Para mí es normal. Y ella me dice, pero es que estamos casados, ya estás casado, ¿cómo te vas a ir? Yo le dije, pues si usted no está cansada, yo no. Ujú. Y me fui para la calle. Y ahí empezó, Sí. o ya venía, ya empecé a tejer una relación de mucho desamor, de falta de compromiso total con el matrimonio. Sí, yo siempre digo, bueno, que esa historia, ese momento en específico, pues a veces hasta ya uno le da risa cuando lo cuenta, pero créanme que fue el inicio de mucho dolor porque eso siguió pasando día tras día. O sea, y a mí me empezó un sentimiento muy fuerte que era el de haberme arrepentido. Yo decía, Dios mío, ¿yo qué hice? O sea, ahí sí me di cuenta que yo no había pensado bien esa decisión, y yo me empecé a asustar mucho porque yo empecé a sentir cosas muy feas, o sea, yo empecé a sentir mucha desilusión, empecé a sentir un miedo horrible porque yo sentía como que ya me había metido en algo en lo que yo no me podía salir. Y aparte estaba donde mi mamá, entonces hacía mucha fuerza para que no se diera cuenta, pero obviamente ya se daba cuenta, ¿cierto? De que no llevábamos nada y ya éramos súper infelices. Alex llegaba súper tarde, la madrugada, se acostaba como si viviera solo, ¿cierto? Se acostaba, no sé qué. Y bueno, nosotros, no, eso. Entonces yo empecé a tejer mucho dolor, como soledad. Yo me sentía sola, me sentía muy triste y empecé a sentir también como rabia, como mucha rabia. Y como si quisiera que alguien me sacara de allá y me dijera, no, tranquila, vea, rompa ese papel, dígale a todo el mundo y ya, se acaba. Pero bueno, no fue así. Pasaron los meses, a los 9 meses de estar donde mi mamá nos entregaron el apartamento y para mí fue horrible, de verdad, les digo que fue horrible porque yo no me quería ir para allá. Y entonces Alex me decía, bueno, ya, vámonos. Y yo, no, pero ven, que no sé qué. No, sí, pero vámonos. Y yo, no. Yo empecé a sentir, yo creo que hasta me enfermé. Yo sentía un pánico increíble. Y llegó un día en que yo llegué a la casa y no había cama. Es que ya yo me había dado cuenta, yo empecé a percibir cuando le decía que ya nos íbamos a cambiar de la casa donde vivíamos al nuevo lugar. Ella me decía, sí, pero mañana. Yo decía, ok, mañana. Y al otro día me decía, sí, pero más bien mañana porque nos falta esto. Y al otro día me decía otra cosa. Siempre salía una disculpa distinta. Hasta que yo dije, no, esto no es conmigo. Lo que pasa es que ella no se quiere ir. No, es que no quería irme y contigo menos. O sea, Entonces yo yo no llegué quería y ir. desarmé la alcoba, desarmé todo y lo armé en la nueva casa, en el nuevo apartamento, el piso. Y cuando ya llega a la casa de su mamá y ve No. que no hay nada, ella me Sí. dice, ¿y qué pasó? Yo le dije, no, que ya hoy nos vamos a vivir al nuevo apartamento. Y bueno, y ahí empezaban a pasar muchas cosas ya muy duras, pues porque ella esa noche se la pasó llorando.
con su mamá por el teléfono. Ella no se sentía feliz. Ella decía que esa casa le olía a plástico y que la casa de su mamá olía a hogar. Entonces, eso fueron cosas muy difíciles y muy duras en las que ya habíamos comenzado, pues ya se seguía tejiendo mucho desamor. Sí, bueno, era muy horrible estar en un lugar donde no querías, con alguien que sentías que ya, que no, pues todo eso que les conté ahorita. Siguió transcurriendo nuestro matrimonio ya pues ahí en ese apartamento, pero mucha desconexión. Por ejemplo, Alex era una persona en esa época como siempre se me olvidan las palabras, era muy soberbio, era como muy prepotente. Decía que yo era egoísta, prepotente, orgulloso, Y mejor dicho, terrible. era, por ejemplo, Alex no pedía por favor, no decía por favor, no decía gracias, o sea, él todo se lo merecía. Eh, Era muy vanidoso, se volvió modelo, entonces su vida transcurría entre sus negocios de licor y su modelaje, entonces se levantaba tarde, se iba para el gimnasio y eso empezó a ver como muchos sentimientos de no admirar, de no admiración. Él era el principal proveedor económico, pues yo creo que el único, porque yo estaba haciendo la práctica y Alex pues tenía dinero por sus negocios y todo. Y nosotros, plata que llegaba, plata que nos íbamos a gastar en ropa. Pero no había un proyecto, nosotros no pensábamos en hijos, nosotros no pensábamos, yo creo que nuestra casa era lo más minimalista del mundo, porque nosotros no pensábamos ni siquiera en comprar un mueble. Sí, claro, como en traer cosas para la casa, Como para empezar construir. a construir hogar. No. No, cero. A nosotros nos decían, ¿y los hijos? Nosotros, hijos, no. No. Y además que Pues yo no en era un proyecto que tuviéramos ni a mediano, ni a corto, ni a largo plazo. No, además que yo sentía que yo no me quería como atar más a él, era que yo nunca supe en ese tiempo, en el transcurrir de ese matrimonio, cómo salirme de allá. Y mi mamá, en las crisis que teníamos, porque claro, empezamos a tener más crisis, discusiones, gracias a Dios no nos faltamos al respeto, pues así, pero sí, bueno, mi mamá me regalaba libros y es que no al divorcio. Y yo decía, pero ¿por qué yo me tengo que aguantar esta cruz? ¿Yo por qué me tengo que quedar con un hombre que yo no quiero, con el que yo no me siento bien? Se me están yendo los mejores años de mi vida. Y ella en silencio. Mi mamá solo oraba y me regalaba como libritos. Bueno, y de ahí yo empecé a hacer la práctica y Por ahí encontré un libro, Matrimonio Imperfecto y Feliz. Matrimonio imperfecto y feliz. Ay, no, era horrible recibir eso porque yo sentía que la única persona que de pronto me necesitaba solo que me diera una palabra, sí, hija, sepárese, váyase. Yo creo que si mi mamá me hubiera dicho eso, yo hubiera sentido esa confianza de hacerlo, pero no la tenía ni ahí, porque yo no tenía papá en ese momento, solo mi mamá. Entonces, ya de ahí yo empecé a trabajar en una empresa donde viajaba toda la semana. O sea, toda la semana yo me la pasaba viajando. Entonces, Alex en sus negocios de licor y yo viajando toda la semana. O sea, ahora sí que era que no había nada. Yo me acuerdo que cuando yo llegaba metía la llave para abrir la puerta y yo solo quería que esa casa estuviera sola. Yo no me lo quería encontrar. Alex no sabía en qué ciudad estaba yo. Yo no tenía quien me llamara a preguntarme, ¿tienes frío? ¿Tienes calor? ¿Cómo estás? Hubo varias veces que yo me sentí muy sola. O sea, yo en esos hoteles sola, yo tenía un esposo que me diera buenas noches. O sea, muchachos, es que no había nada. Es que nosotros no había nada. No, era una relación que estaba muy perdida. Yo sabía que, o sea, uno ya después empieza a reconocer y a darse cuenta, yo empecé a darme cuenta mucho tiempo después, que yo estaba tejiendo eso, o sea, que yo era el principal artífice de ese desamor, de esa falta de cariño, perdón, de esa frialdad en el hogar. Entonces, obviamente la relación se estaba deteriorando demasiado, estaba súper mal. Y llega un momento en que decimos, bueno, cuando vemos las cosas tan mal, que por qué no teníamos un hijo, que si buscamos solución a esto, Como si un hijo viniera a arreglarla. Fue muy triste tomar esa decisión así, porque aunque Sarita es un regalo inmenso de Dios, pues así no se conciben los hijos, así no se piensan los hijos. así no se planean. Entonces, llega nuestra hija, pero al tiempo en el que mi hija llega,
a mí me pasa algo y es que todo se voltea. Yo llego a una quiebra. Todos mis negocios venían así, subiendo, subiendo, dando mucho fruto, mucho dinero, mucho dinero. Y trabajaba yo también en una empresa y me despiden de la empresa y todos los negocios que yo tenía se van de pique. O sea, yo me quebré. Y en ese momento, aparte que llego a la quiebra, mi esposa está en embarazo. Entonces yo dije, bueno, pues por ahora voy a quedarme en la casa cuidando a la niña, mientras ya después consigo otro empleo, si va saliendo otra cosa, pero yo me fui acomodando en ese estado. Y aquí pasa algo muy particular y es que los papeles se invirtieron. Primero yo era el principal proveedor económico del hogar y mi esposa se retira de la empresa donde estaba y monta una empresa con una amiga, un emprendimiento, un proyecto, y tienen una suerte de principiantes y les va súper bien y ella empieza a ganar mucho dinero. Entonces ya se volteó todo y ella se convierte en la principal proveedora económica del hogar. Pero eso fue lo peor que nos pudo haber pasado porque eso creó en mí un monstruo, digo yo, porque de todo eso que yo tenía ya acá, yo ya había ido acumulando tanto resentimiento, tanta frustración, rabia, dolor, yo, mejor dicho, todos los sentimientos que ustedes se alcancen a imaginar, y llega el Dios dinero. Ah, no, 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 yo me empecé a creer la más, o sea, la más omnipotente, mejor dicho, yo me me transformé en una mujer eh, grosera, una mujer humillativa, y yo empecé a humillar a Alex cuanto podía, pero le soy sincera, yo no lo hacía conscientemente. Yo creo que era toda esa rabia que empezó a salir, pero como yo ya sentía como seguridad, el dinero me dio seguridad. Es que es muy triste que el dinero de seguridad, pero bueno, me dio como esa seguridad, creo yo, de ahora sí, entonces yo ya puedo irme, vivir sola, hacer lo que quiera, no dependo de él. Y yo empecé a humillarlo con palabras muy fuertes, a decirle que quién era él en la vida, que el pa' qué era lo que servía, que si era que él entonces iba a dedicar toda la vida a ser modelito, que iba a hacer con su, pues, qué ejemplo iba a ser para su hija. Recuerdo haber sacado plata y tirársela, o sea, era horrible. Y yo mientras pasaba todo eso, Alex perdía completamente el norte, o sea, Alex empezó a perder a sí mismo, o sea, yo lo empecé a pisotear de una manera tan horrible que yo recuerdo una vez mi esposo mirándome, cuando yo le dije, ¿vos para qué servís? Le decía yo. Y Alex me miró y realmente me di cuenta. Yo no olvido esa mirada porque en la mirada realmente Alex ya no supo quién era. Y Alex como que ya no sabía. Y yo recuerdo sentir, yo le dejo a las parejas que les contamos este testimonio, que yo creo que yo sentía odio por Alex, porque yo le decía, es que no me hables, que solo tu voz a mí me molesta. Era una rabia tan horrible que yo tenía en mi corazón contra Alex, que cuanta oportunidad yo tenía o de ignorarlo, de tratarlo mal, yo no la dejaba pasar. Llegó el momento en el que yo ya le dije, mira, ¿sabes qué? Vete de acá. O sea, coge tus maletas y vete de acá. Yo ya no quiero nada más contigo. Ya no lo voy a pensar más. Ya han pasado 10 años. Eso era una manada de tiempo. Yo no sé cómo me aguanté tanto tiempo en este infierno. Yo no siento nada por ti. Y en esas, como a los 2 días, yo no sé, llamó una prima, me llamó. Ay, Ana, ¿cómo estás? Y estuve en un retiro espectacular. Y yo, ay, retiro, ¿qué es eso? Pues no tenía ni la menor idea que era un retiro. Y me dijo, y yo le dije, oye, y eso tan maravilloso que me estás contando, ¿no habrá como un cupito para este? Así le dije, pues él no estaba ahí. Y yo dije, para él, porque es que él es el que lo necesita. Yo no necesitaba nada. O sea, yo estaba, mejor dicho, en las nubes. Ahí es, perdón, amor, ahí es donde digo yo que, que las personas normalmente, cuando nos hablan de un proceso de conversión, uno siempre piensa en el otro. Ah, es que mi suegra necesita conversión, es que mi esposo, mi esposa, o este o esta otra persona necesitan conversión, pero yo no. Y ella pensó eso. Ella pensó, no, pues El mal, el conversión, que está mal es el que él. estaba mal soy yo. Aunque aquí hago otro paréntesis y es, miren, mi esposa no era así, sino que ella se convirtió así por culpa mía. Mis actos la llevaron
a convertirse en la mujer en la que era en ese momento. Entonces, cuando llega ese momento, esa invitación a ese retiro espiritual, yo le dije a ella, Pero entonces ella me dijo, perdón, mi amor, ella me dijo, sí, hay un cupo. O sea, "Mm, la típica historia de que es el último y que entró allí como ya dejando los pelos por ahí. Así fue mi esposo. exactamente". Entonces yo entro, yo le digo a ella, un retiro, pero es que a mí no me gusta de los retiros, me gusta irme a rezar. Yo me imagino allá eso, boleando camándula, rezando, Y repitiendo. véalo ahora. Exactamente, yo en este momento que me encanta, entonces yo digo, en ese momento yo decía, ¿qué? ¿Qué es eso? ¿A dónde me vas a mandar? No, 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 a mí no me hagas esas invitaciones. Pero ella pasó algo muy peculiar, pues que me parece muy curioso, y es que ella no me insistía. Yo decía, pero es que no me insiste y no me dice nada. Entonces voy a ir. Entonces ahí fue donde dije yo, listo, voy a ir, pero lo voy a usar como excusa, porque cuando yo sé que nos vamos a separar, muy probablemente me van a preguntar yo qué hice por el matrimonio y yo voy a decir, no, que yo fue un retiro espiritual, pero pues, si a uno no lo cambian allá, pues eso no es culpa mía. Hasta me iba a lavar las manos con el retiro. Pero este retiro fue una bendición muy grande. Este fue un medio que utilizó el Señor para agarrarme a mí de pies y manos. Es el retiro de Maús. Fue una bendición gigante, fue un regalo del cielo. Fueron 3 días maravillosos en los que yo no, o sea, yo cuando llegué allá, yo estaba pues en mi prepotencia, en mi orgullo. Decía, ¿yo para qué es? ¿Yo para qué estoy acá? Pero llegó el momento en el que yo hice lo que decía la gente, disponga el corazón. Yo no entendía qué era eso, pero decía, pues bueno, voy a dejar que pase lo que tenga que pasar. Y no habían pasado como ni 20 minutos, yo estaba llorando como un niño chiquito, yo no paraba de llorar, yo lloré todo el retiro, yo decía que le echaran a la comida, porque yo no paraba, yo casi me deshidrato de llorar. Entonces se acabó el retiro y al finalizando el retiro terminamos con una Eucaristía. En esa Eucaristía yo salí con una rosita y ella Ay, no. y mi esposa llega. Es que cuando dices así, me devuelvo en el tiempo. Y miren, yo tenía que ir a ese recibimiento y obviamente fui con mucha pereza, porque pues obviamente yo ya quería estar con él. Y cuando yo llego y lo veo con una rosita y llorando, yo me sentí lo más encartada del mundo. Yo decía, ay no, qué jartera, bendito Dios, ahora aquí, ¿qué vamos a hacer? Yo decía, no, aquí quién sabe qué drogas le dieron o qué, pero esto está muy raro. Entonces me miraba y lloraba, me miraba y lloraba. Y yo, ay, no. Entonces yo no sentía como, ay, tan lindo. No, yo decía, ay, no, qué encarte. O sea, claro, yo estaba, es que yo, mejor dicho, en un subido increíble. La cosa fue que ya nos fuimos para la casa y yo siempre le digo a las personas, así sea por curiosidad, váyase para un retiro espiritual, porque es que Dios en 2 días hacer un hombre nuevo, una mujer nueva, yo no sé cómo el Señor, es que el Señor es tan grande que derrama unas gracias tan especiales en un retiro espiritual, como después de 10 años y más, porque más 5 de novios, en esa oscuridad y sale mi esposo, otro hombre. O sea, su cara era diferente, lo que hablaba, lo que decía, sus ojos, entonces llegó pidiendo perdón, no hagas esto, que esto lo hago yo, que esto no sé qué, y yo, claro, yo tampoco era tan mala que le iba a decir, ay, no, ¿sabes qué? En todo caso, seguí para afuera, las maleticas, no, yo como que me quedé como, porque no había con quién pelear, o sea, si yo veía a un hombre, yo pues, obviamente todavía, yo era dura, era como en mi mundo, y él empezó a rezar el rosario y empezó a ir a las reuniones y yo le empecé como a preguntar, oíme, ¿y allá qué es lo que hacen? Pues, ¿qué le dieron allá? Yo le dije a ella, mira, si tú quieres, puedes vivir también el retiro. Hay retiro para mujeres, pero pues es dentro de 3 meses. Y me decía, 3 meses. Yo voy a esperar 3 meses para saber qué es lo que pasó. Ya le dije, sí, yo no te puedo dañar esa sorpresa y tú tienes que ir a vivir el retiro. Entonces llega ese momento en el que ella toma la decisión y se va para el retiro. Sí. Entonces ya, Yo me fui para el retiro y acá yo les digo algo a las personas, yo les digo, miren,
Cuando hacen, por ejemplo, nuestro taller solos, yo le digo, mira, haga algo, así el otro no haga nada, porque el solo hecho de Alex ser diferente en ese momento, pues en mí fue como haciendo algo, pues porque es como cuando alguien te dice, ay, yo me quiero sentir un poquito como usted se siente, es que yo los veo a ustedes, no sé cómo, y entonces yo quisiera, es más o menos eso que uno dice, yo le veía una paz, le veía como esa humildad y yo me empecé a interesar. Entonces yo me fui para el retiro y si Ale lo tumbó el caballo, a mí me revolcó, o sea, a mí me tiró, yo no sé de dónde me cogió, porque sí, fue un momento, yo no les puedo explicar, los que nunca han ido a un retiro se tienen que ir porque el Señor a uno allá le da como la gracia de ver su miseria. Y uno llora, pero uno llora como de liberación, uno empieza a ver De sanación. de sanación, porque uno empieza, el Señor, yo digo que el Señor a uno allá le escurre el corazón, se lo escurre de todo ese mundo, esa basura que te metiste, de toda esa soberbia, esa rabia te la saca, yo no sé cómo hace, pero entonces te la reemplaza como por esos sentimientos de misericordia, como de esperanza, es como yo lo puedo describir. Entonces cuando yo salí del retiro, Alex me miraba así como, a ver si yo salía igual Yo decía, pero de es que esta llorar. mujer no llora, yo la veo como toda tranquila, yo Amor, porque decía, pero a esta mujer no le dieron de la misma comida que me dieron a mí. no, fue que yo salí con una paz, yo ya me quité esa maleta que traía acá, como todo ese peso de tanto dolor, entonces yo salí, fue como, tranquila, y allá lloré demasiado, pero entonces mi esposo pensó que yo iba a salir así, igual que él llorando, yo no, entonces fue muy gracioso esa parte, pero no, yo salí como, ¿y cómo te fue? Yo le dije, bien, o sea, de verdad salí con la disposición de intentarlo, salí con la disposición de ser una persona diferente, de aprender, porque había muchas cosas en el camino espiritual que no sabíamos, nosotros no hacíamos un rosario, nada, y el Señor fue muy misericordioso y nos llamó inmediatamente al servicio. O sea, inmediatamente, primero mi esposo, porque mi esposo, o sea, el don que mi esposo tiene de servicio, yo no se lo he visto a nadie en la vida. Les puede vivir sirviendo. Entonces él empezó a servir en cuanto retiro se atravesaba. Sí, cuando salí del retiro, empecé pues con un proceso de formación, que lo llaman en el Maús los servidores. Y yo empecé a servir en todos los retiros de Maús de hombres, luego retiros con jóvenes, luego fui a abrir retiro, hice parte del equipo que abrió retiro en cárcel, luego hicimos juntos ya retiros de parejas, y con nuestra hija hicimos también retiros, nos fuimos con familias misioneras, con el Reino Christi. Entonces ya era sirviéndole al Señor en familia. Como fuimos juntos. aprendiendo, o sea, nosotros nos dicen, bueno, Ana, pero ustedes cómo fue que entonces hicieron, porque entonces contamos la historia y como es un momentico resumir tantos años y creen que como que eso es, como que, bueno, si salieron del retiro y colorín colorado, qué familia tan bonita. No, llevamos 10 años restaurándonos y ha sido un camino muy difícil. Es muy difícil porque nosotros, miren, es difícil, pero es hermoso, porque pasó algo en nosotros y es que, y yo siempre lo llamo así, yo digo que destapamos esa caja de sorpresas que Dios tenía para nosotros cuando nos casamos y que nosotros, como no lo teníamos a él invitado al hogar, nosotros nunca lo habíamos abierto. ¿Y qué es esa caja de sorpresas? Es que miren, por ejemplo, yo tengo una personalidad como más impulsiva, más explosiva, más inmediatista, más acelerada. Alex es un hombre más tranquilo, más pausado, más calmado. Entonces yo en esa época decía que es que él era un lento, es que vos sos un lento. Pero cuando empezamos a vernos con los ojos del Señor, a llenarnos como de todos esos sentimientos bonitos, eso que para mí era una piedra en ese momento se convirtió en mi bastón. Entonces yo le decía, ya, o sea, yo sentía que ya la personalidad de Alex era como un bálsamo para mí. Entonces miren lo diferente que es ver al esposo y la esposa a través de los ojos de Dios y tenerlo a él en el medio que con los ojos del mundo. O sea, este es un despistado, este es un lento, no, es que el Señor nos junta para nosotros crecer en virtud. A mí la paciencia, pues es algo que me cuesta mucho, en cambio mi esposo es muy paciente. Bueno, entonces empezó a pasar todo eso entre nosotros y
Creemos que mucha parte de nuestra sanación vino a través del servicio, porque a medida que servíamos, el Señor nos iba regalando esa sanación. Y también nos regaló una sanación muy grande cuando empezamos a hacer procesos de sanación, como a encontrar esas heridas que eran las que nos hacían patinar y pelear y discutir y no encontrar como ese norte. Y tanto que había momentos que decíamos, amor, ¿será que esto yo creo que no va a funcionar? Porque nos caíamos mucho, porque sufríamos en ese proceso de restauración. Y bueno, hubo un momento lindo que fue cuando empezamos a servir con parejas, con matrimonios, que las parejas salían de los retiros y nos decían, Ana, ¿y entonces qué sigue? O sea, se sentían como solos, como si hubieran quedado en el aire, y ahí fue cuando yo me motivé a hacer la maestría en terapia de familia y de pareja. Ese fue un retiro de matrimonios que nosotros ayudamos a crear, a formar en oración. Y bueno, el Espíritu Santo nos lo dictó y salió un retiro espectacular. Y ahí fue donde nació ese impulso, ese deseo que el Señor le pone, que siembra en el corazón de mi esposa, y ella se forma y hace una maestría en terapia de familia y de pareja. Entonces, seguimos el proceso de estar ayudando y acompañando a muchos matrimonios y parejas juntos. Yo en este momento, por ejemplo, me estoy terminando de formar, de hecho en España, en una especialización también de matrimonio y familia. Y la verdad, ha sido algo maravilloso, espectacular poder acompañar y contar desde nuestra experiencia de vida lo que Dios ha hecho. Pero entonces ya después viene la pandemia. Cuando nos encierran, pues yo era súper preocupado y muy triste. Yo le decía al Señor, Señor, yo con estas ansias y con este fuego y este deseo de servirte, y yo aquí encerrado, ¿yo qué voy a hacer? Entonces el Señor le regala a mi esposa. Ella dice que el Señor le habla cuando ella se está bañando, cuando se está duchando, que ella siente pues como esa inspiración del Espíritu Santo, y sale del baño y me dice, estaba mi suegra acá en la casa, y nos decía a los dos, bueno, el Señor me está diciendo que vamos a crear una cuenta en Instagram que va a ser para llevar testimonios, para ayudar a muchas personas, para evangelizar por medio de las redes. Y nosotros dijimos, ¿qué? ¿Cómo así? No entendíamos. Pues nosotros no sabíamos nada de redes, nada de Instagram. Y se creó nuestra cuenta que se llama Regálame tu historia. La tenemos en Instagram y la tenemos en YouTube. Y allí el Señor ha traído un montón de testimonios que, así como esta hermosa cuenta trae muchos testimonios, esta otra también ha dado gloria a Dios por medio de lo que ha hecho en todas estas vidas. Entonces ahí arrancamos un proceso, un apostolado muy bonito de ir acompañando a todas esas personas. Así es. Mire, y antes de continuar esta historia, yo les digo algo. Miren, cuando hay una restauración o cuando hay fracturas muy profundas en un matrimonio, la única manera que ustedes pueden salir es de rodillas. O sea, nosotros no es que haya algo mágico que nos haya sacado, o nosotros mismos, porque las fuerzas humanas son tan débiles, tan pobres, somos tan orgullosos, somos tan... Es más, nosotros todavía seguimos en el camino. Nosotros no podemos decir, es que ya estamos restaurados, ya chuleamos, nosotros ya somos la pareja. No, ¿cuál pareja ideal? Nosotros peleamos, nosotros tenemos bajones, nosotros nos levantamos. Entonces, si tú quieres realmente salir de donde estás, tiene que ser formándote, o sea, conociendo esa riqueza de la Iglesia Católica y haciendo místico el sacramento, que yo les digo mucho. No entendemos el sacramento. Cuando nosotros entendimos la magnitud del sacramento, es como si algo se hubiera, no sé, elevado y se nos hubiera abierto como los sentidos. El orar el uno por el otro, el hacer los pequeños sacrificios por el otro e ir pasito a pasito creciendo en la fe. Creciendo en la fe es lo que nos ha ayudado a nosotros restaurarnos y sostenernos y ahora ayudar a parejas. ¿Por qué? Porque es con la mirada puesta en el cielo. O sea, cuando uno sabe que la meta es la santidad y que juntos tenemos que llegar al cielo, que a mi esposo le van a preguntar, el Señor le va a preguntar por mi alma y a mí me va a preguntar por su alma, uno dice, la cosa está aquí como peluda, ya me tengo que poner las pilas. Entonces nosotros muchas veces cuando estamos en dificultades, nosotros lo que hacemos es pensar si lo que está pasando nos está robando la santidad. Y salimos al rescate del otro. ¿Cómo hago para rescatar a mi esposo o a mi esposa que está cayendo en soberbia, el mal genio, el malos hábitos? Porque necesito que llegue conmigo al cielo. Es más o menos así. Entonces, de ahí nosotros,
por medio de esta cuenta que creció muy rápido, venían muchas parejas, muchas personas en crisis, buscando como, sí, como un alivio, una esperanza. Entonces yo empecé a atender virtualmente, de manera individual, las parejas y todo. Pero pues llegó un momento en que la verdad no daba abasto y era mucho el dolor y el dolor y el dolor. Y un día yo le dije a mi esposo, amor, tenemos que hacer algo. O sea, tenemos que hacer algo porque nosotros no nos podemos quedar de brazos cruzados, ¿cierto? Y ahí fue cuando nosotros siempre todo lo oramos en esta casa. Y empezamos a orar el Señor que suscitaba en el corazón. Y cuando un día dijimos, venga, ¿y por qué no les contamos a todos los matrimonios cómo fue que nosotros logramos restaurarnos y cómo nos sostenemos ahora? Entonces lo que hicimos fue recoger en oración todo lo que habíamos hecho con todas las parejas durante tantos años, toda nuestra historia y el conocimiento que ya teníamos nosotros, toda la formación profesional, y lo que hicimos fue crear un taller. El taller se llama Del infierno al cielo en el matrimonio. Ya vamos en la 4ª versión del taller, es virtual, hasta ahora ha sido solo virtual y ha sido una bendición. Pues porque se han conectado personas hemos tenido hasta de 10 países conectados a la vez. Pues como nosotros estamos en Colombia, se conecta a Estados Unidos, Canadá, México, España, Australia, Inglaterra. Bueno, son muchos lugares donde realmente se han conectado y ha dado unos frutos impresionantes. Y miren, yo quiero retomar algo que había hecho mi esposa ahorita, y es, las personas nos dicen, pero venga, pero es que yo estoy solo o yo estoy sola. ¿Será que yo sí puedo entrar? Porque si esto es de matrimonio de restauración, pues yo para qué, si ya estoy sola. Y miren, este taller le ha servido a procesos de formación para discernir la vocación al matrimonio a muchos novios. Hemos tenido noviazgos, parejas que están comenzando y quieren formarse, parejas que están en crisis y no saben qué camino coger, parejas que ya se han hasta separado. Entonces, pero unos testimonios y unas historias que uno dice, bendito, esto solo lo arregla el Señor. Y entran al taller, empiezan a seguirlo, pues porque no somos solamente nosotros, sino que el Señor también nos puso en el corazón tener aquí otros profesionales que tocaban diferentes temas, porque tocamos unos puntos muy relevantes y demasiado importantes en el matrimonio. Y las personas que llegaban solas, que nos preguntaban que qué podían hacer, yo les decía, mira, retomando lo que tú habías dicho ahorita, es que el día que tú y yo partamos de este mundo, nos van a pedir cuentas de lo que hicimos, sea bueno o malo. Y tenemos una responsabilidad, nuestro esposo, nuestra esposa y nuestros hijos. ¿Qué hiciste? Señor va a preguntar, ¿qué hiciste por la salvación del alma de tu esposo o de tu esposa? Usted haga todo y un poquito más por ellos, que no sea que el día de mañana que usted tenga que presentarse y diga, no, pues yo medio hice o no hice. Hágalo todo, que ya el otro tendrá que rendir cuentas también. Y lo más triste es que hoy en día las redes nos venden tanta basura. O sea, hay tanta nueva era, tanta confusión, y las personas en medio de su desesperación se meten a cuanta cosa hay. Entonces, nosotros les decimos mucho, vea, fíjense, que sean personas formadas. Hay muchas personas que solo por tener una experiencia de vida ya digamos que se meten en una responsabilidad tan grande que es trabajar con la vida de otra persona. O sea, porque es que no es lo mismo yo decirte cómo yo lo hice. No, es que no es como yo lo hice. Eso va mucho más allá. Entonces yo les digo, miren, revisen bien dónde se meten, que es que las constelaciones, que esto, que es que este me mandó a esto, me mandó a echarme este bañito, que estas piedritas, que ir allí, que ir allá. No, miren, les voy a decir algo. Los matrimonios se nos están derrumbando a una velocidad abismal. O sea, abismal, porque el demonio ha declarado la guerra contra las familias y contra los sacerdotes, porque si se acaba la familia, se acaba el sacerdote, y si se acaban los sacerdotes, no hay iglesia. Así de simple. Y nosotros se lo estamos permitiendo con una soberbia, un mundo, o sea, todo lo espiritual que en católico les da pereza, pero irse de una señora que le lea las cartas y la baña en jabón y unas aguas, no les da pereza. Entonces, nosotros aquí les decimos, bueno, en este taller, aunque no digamos que no es un retiro, la parte espiritual está invertebrada. Entonces, nosotros en ese taller desnudamos nuestra historia, les contamos muchas cosas íntimas de nuestra cotidianidad, les mostramos que somos un matrimonio común y corriente, que sufrimos mucho, porque yo creo que el Señor también elige las personas que hayan sufrido,
como para poder mostrar desde la experiencia su gloria. Y yo les digo, y mi esposo les dice mucho, si el Señor pudo con nosotros, que no había nada, nosotros no había nada desde el principio, nunca lo hubo, nunca se pensó, nunca se construyó. Y ahora nosotros dos somos unos chicles enamorados y peleamos también. En estos días particularmente les quiero contar, ya como cerrando, resulta que nosotros tuvimos una discusión, pero nos caímos duro. Y llegamos y es como si nos hubiéramos devuelto un montón de años atrás, porque la soberbia, tantas cosas que empezamos a sentir tan feas el uno por el otro, y pasaban los días y era peor. Yo dije, pero aquí, ¿qué está pasando? Entonces me fui a la Eucaristía y les voy a contar hasta algo que hice, me fui para la confesión. Fui donde el sacerdote, me confesé. Decía, padre, yo me siento muy mal, yo no sé por qué me devolví. Mire, el padre ya tenía conocimiento de lo que nosotros hacíamos, pues porque ya me había confesado con él otras veces y ya le había contado. Y le dije a él que me sentía muy mal y que no sabía por qué me sentía tan mal y por qué estaba tan grave la situación. Y él me dijo, es que a usted quién le dijo que usted no se iba a volver a caer. ¿A usted quién le dijo que usted no iba a volver a pasar por la dificultad? Es que usted cree que va a ser muy fácil contar, es que nosotros somos un matrimonio que nos restauramos hace 10 años y venimos ya estamos por encima del bien y del mal y no nos pasa nada. Pues no, pues definitivamente tienes que pasar por los dolores que las personas que se acercan a ustedes viven para que les puedan ayudar. Yo salí de esa confesión aterrado porque parecía estar escuchando a Jesús y no al sacerdote. Y, y llegué a la casa, mi esposa estaba muy mal, ella misma me dejó un mensaje muy bonito. Pero espere, antes de eso, ya confesándose, o sea, nosotros ya llevábamos peleando como 3 días. Y era muy extraño porque de verdad el demonio nos respira en la nuca a todos los matrimonios. Porque lo que habíamos, la discusión no había sido por algo tampoco tan trascendental que no se pudiera organizar. Pero les digo que la mirada de soberbia de mi esposo y la rabia que empezó a crecer en mí era muy raro. O sea, era verdad, súper. Yo creo que yo les digo en los talleres a los matrimonios, ¿sabe qué es lo que más impide que los matrimonios estén bien? La soberbia y la falta de perdón. Si nosotros no fuéramos tan soberbios y perdonáramos con más facilidad como el Señor nos invita, yo sé que estaríamos mejor. En todo caso, era tan grande la rabia que yo tenía que yo sentía que yo no lo quería. O sea, imagínense cómo sería que yo sentía y yo me repetía todo lo malo y lo malo y lo malo. Hasta le dije a él, nosotros teníamos un testimonio, teníamos que dar el testimonio. El Señor nos había invitado a dar un testimonio a los 3 días y yo dije, voy a cancelar el testimonio, voy a cancelar el taller, que teníamos sesión de taller ese viernes, porque yo no voy a hablar de lo que yo no siento. Entonces yo llorando en ese momento que le estaba confesándose, yo estaba aquí llorando, pero era llorando por esa soberbia que yo sentía tan horrible. Yo empecé a escribir y yo le escribía a Dios, yo decía, Dios, yo hasta por ahí tengo ese escrito, ahorita de pronto se los leo. Y yo le decía a Dios, ¿cómo haces, Señor? ¿Cómo haces tú para sentir tanto amor por nosotros cuando nosotros lo único que hacemos es tratarte mal? O sea, ¿cómo sentir amor por alguien o tener una demostración bonita con alguien cuando tú no sientes amor? Yo cómo hacía para estar bien con Alex con toda esa rabia. Eso fue muy, muy duro. Y fue tan revelador que el Señor me decía en el corazón, mi gracia te basta. Mi gracia te basta. La única manera de llegar al cielo es imitándome. Como le dijo San Pablo. La única manera de llegar al cielo es imitándome. Mira mi cruz, mira mi cruz. Entonces yo en esas, ahí sí empato la historia, le escribí a mi esposo, trae flores, y no sé ni cómo, porque me temblaban los dedos de la soberbia. Y yo le dije, trae flores para la Virgen para que hagamos un rosario, porque esto, la única manera como vamos a vencer esto es de rodillas ante Dios. Esto no, con las fuerzas humanas no puede. Yo le dije Satanás, con mi matrimonio no vas a poder, no vas a poder. Y ella, entonces, ¿qué pasó? Bueno, ya llegué. Y tú ibas a comprar flores. Yo quería comprarle unas flores como demostración como de paz, de tranquilidad, que se sintiera como mejor para tener como apertura a una comunicación, a poder entrar a hablar.
Cuando me dijo eso, dije, no, pues yo ya que le voy a llevar flores de parte mía si ella me las está pidiendo para el rosario. Entonces las compré y simplemente las traje para que hiciéramos, para que oráramos. Después de este rosario, el Señor me pone en el corazón que yo me arrodillo frente a ella. Esta mujer lloraba y lloraba y empezamos a hablar y el Señor ahí derrumbó todo lo malo que estaba. Nos abrazamos, empezamos a reconocer nuestras dificultades, nuestros errores, a caer en cuenta que por qué estábamos tratándonos así, que por qué estábamos con esa coraza tan fuerte. Pero lo único que derrumbó todo esto fue la oración. Entonces, bueno, ese es como el resumen de nuestro testimonio, lo que hemos vivido. Y seguimos trabajando y le ofrecemos nuestra vida al Señor para servirle a los matrimonios, a las parejas, para contarles desde nuestra experiencia, nuestra vivencia y desde nuestra formación que sí se puede, que uno sí puede salir adelante, pero pidiéndole al Señor. Hay que invitar al Señor al matrimonio, porque lo hemos dejado. O sea, hemos sacado a Dios de nuestras vidas y sin Él no es posible. Y menos si tienes un matrimonio católico, ¿cierto? Entonces los animamos es a que vuelvan su mirada a Dios, a que de verdad se permitan gozar el matrimonio que Dios pensó para nosotros, porque estamos viviendo el matrimonio que nosotros queremos y el que nosotros, como con estas cosas del mundo tan superficiales, vamos construyendo. Pero el Señor hace cosas tan bonitas cuando uno solo le dice a Él que se haga tu santa voluntad. Y el Señor ama los matrimonios, es que los ama tanto que los elevó a un sacramento. ¿Cuántos sacramentos hay? Muy poquitos. Y elevó el matrimonio a sacramento. Entonces, bueno, esperamos pues que este testimonio el Señor algo hable, diga alguna cosita. Cualquier cosa estamos para servirles. Ahí están nuestras redes sociales, que ahí se las van a dejar en la descripción. Y si no, nos escriben a nuestro correo regálame-tu-historia@gmail.com. Y bueno, Dios los bendiga y muchas gracias por escucharnos. Un abracito.